de la capilla del Bautisterio fue hábilmente tallada por el zapatoca Agustín Rueda Suárez, quien no solamente talló la puerta, sino que se la regaló a esta parroquia. En la parte de atrás tenemos un cuadro original de Ricardo Acevedo Bernal. Este cuadro también tiene su historia, no solamente por su belleza y por su antigüedad, sino porque el cuadro fue sustraído de esta parroquia, fue robado de esta parroquia. El cuadro fue cortado, removido y fue reemplazado por una copia que ya tenían lista para hacer el reemplazo. Este reemplazo duró ahí en ese marco por mucho tiempo hasta que un ciudadano se dio cuenta que algo andaba mal, hicieron las averiguaciones correspondientes y se dieron cuenta que no era el original. Obviamente se hicieron las denuncias y después de un tiempo el cuadro fue recuperado aparentemente en Medellín cuando trataba de ser vendido. El cuadro fue recuperado, entregado de nuevo a la iglesia, pero se notan algunos imperfectos, quizás por la manera como doblaron el cuadro. Ya no son tan obvias, pues el cuadro está siendo restaurado a su originalidad. Esta pila bautismal que estaba en la casa cural fue traída hace poco aquí a la capilla del Bautisterio. Podemos notar aquí la fecha 1743, o sea, la fecha de la fundación de Zapatoca, y otra fecha que es la del año de 1925. La construcción de la iglesia es toda en piedra, tanto el exterior como en el interior, pero en el año 1912, cuando ya se estaba terminando la construcción, el padre Gil Antonio Serrano, como era costumbre en la época, tapó entonces la piedra con barro y con cal. También las columnas del templo, que eran octagonales, como podemos apreciar aquí, fueron redondeadas y también la piedra fue tapada. En algún momento después de la construcción, pues hay fotografías en las cuales se pueden apreciar, como se puede también apreciar en la sacristía, donde todavía hay un par de columnas que muestran que fueron octogonales en su tiempo. Como se podrá ver, a diferencia de las columnas en el centro de la iglesia, aquí se puede apreciar entonces que las columnas fueron octogonales en un tiempo. Estas que están aquí, como dije anteriormente, son las únicas que quedan en la iglesia de esa forma. También el piso de la iglesia en su origen no era de baldosín, sino que era de un ladrillo octogonal, que también fue cambiado en algún momento en la historia. Ahora el piso es de baldosín. Aparentemente el piso de octogonal todavía existe debajo del baldosín. También aquí en la sacristía existe este muy raro y antiguo mueble que data de 1884. Existen también aquí en la sacristía estos inmensos closets o armarios incrustados en la pared, hoy usados para guardar santos, para guardar palios y otros implementos religiosos. En el año de 1910, bajo el presbítero Antonio Vicente Arenas, se inició la construcción del altar mayor, que fue construido en una hermosa piedra labrada. Este altar, que fue construido de base y cuerpo de piedra, y que la mesa tuvo un valor de 300 pesos oro con donación expresa del señor Salomón Acevedo. El presbítero doctor Arenas, deseando que el tabernáculo de este altar correspondiera a la grandiosidad del templo y a la gran devoción de los fieles al Santísimo Sacramento, consultó a los peritos en el arte religioso y, oído el parecer del ilustrísimo señor Bernardo Herrera Restrepo, arzobispo de Bogotá, que había conseguido el que ostentaba la Basílica Primada, no dudó en suplicar al mismo señor arzobispo que encargara a Francia uno semejante al de la Catedral Metropolitana de Bogotá, sin reparar en su gran valor. Se hizo la colecta necesaria, encabezada por don Telmo J. Díaz, y se recaudó la cantidad de 4.100 pesos con 51
centavos, pesos, oro, que fue el valor total del artístico tabernáculo. Por fin, y después de 29 años de construcción, el 14 de enero de 1917 se efectuó la consagración del templo. La ceremonia principió a las 6 de la mañana y concluyó a las 11:30 de la misma mañana con la Santa Misa celebrada de pontifical con el prelado. El sermón de dedicación fue predicado por el benemérito sacerdote Dr. Francisco Becerra, quien fue el iniciador de la obra del templo. Las veneradas reliquias de los santos mártires Fausto, Celso y Coronado, colocadas en preciosa urna, fueron conducidas de la capilla de Jesús, donde se habían depositado piadosamente, hacia el templo parroquial en solemne procesión encabezada por el señor obispo. Esta urna era llevada en hombros de los venerables sacerdotes Jacobo Gómez, Luis Francisco Díaz, Justo García y Guillermo Díaz, y 6 niños, entre ellos el padre Isaías Ardila, autor del libro Zapatoca. Estos niños portaban cintas que pendían de la urna de las reliquias. El señor obispo, en el momento señalado en la ceremonia, depositó estas reliquias en un pequeño sepulcro tallado en el centro del altar. Al siguiente día se ofreció en el templo consagrado solemne funeral por las almas de los obreros y los benefactores del templo ya fallecidos. No podemos cerrar esta reseña sin antes hacer mención de la también hermosa e histórica capilla dedicada a Jesús Nazareno. Esta capilla, que fue bendita el 2 de marzo de 1839, fue después bellamente renovada y reconstruida en el año de 1968 por las hermanas belemitas. Terminamos aquí esta reseña religiosa sobre la construcción de nuestro templo parroquial. Muchas gracias.